en secundaria y pues resulta muy sencillo. Así es que eso en cuanto a programa, pero en cuanto a desempeño, si me cambio de pestaña en este libro, podrán ver que ya están depositadas pues las asistencias al día de hoy. Ayer estaba hasta el 10 de febrero. Ya incluí lo que se trabajó el día de ayer en cuanto a asistencias y me di también a la labor de poner en rojo un señalamiento a los alumnos que yo creo que son los que ya dejaron de asistir por las razones que tal vez me contaron ustedes, que adelantaron la materia, que, no sé, hicieron una forma de aventajarle y ya no la van a tener. Sí hubieran estado inscritos, pero tuvieron el beneficio y lo lograron y ya no están aquí. Entonces, todo lo que ven en letras o tonos rojos son personas que yo ya estoy considerando dar de baja. Próximamente los voy a quitar de aquí para que ya no estén como haciendo, mm, como contaminando con tanta información. Y también los voy a quitar de los privilegios que les tengo concedidos en el correo electrónico cuando les mando un correo y los privilegios del Teams en cuanto a que todavía pueden acceder a las sesiones y les siguen llegando los buzones de tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Por si les pueden avisar que me manden un correo a los que conozcan de aquí y que les digan, hey, avísale porfa a la maestra que tú ya oficialmente ya no perteneces al cuarto A de probabilidad estadística 1. Eso se los voy a solicitar yo a ustedes de mucho favor. Y añadido es el reporte o registro de lo que llevan de entregas. La carta firmada, la presentación que tiene que ver con lo que es parte de ustedes, el video de Flipgrid y el haber llenado el formulario de inicio del curso. Se podrán dar cuenta que todos, a excepción de las personas que les dije en rojo, todos tienen 73. ¿Por qué esto? Porque es una consideración que estoy haciendo con base en que el formulario se llenó de forma anónima. Es decir, yo no puedo saber quién lo llenó y quién no. Yo no le puedo poner calificación a una persona que no, pues no sé quién es. Y como no puedo tampoco tomar decisiones de quién sí y quién no, entonces ahorita tienen una calificación promedio respecto de el desempeño del grupo en contestar una tarea. Porque es una actividad muy sencilla, simplemente contestar un formulario, enter, se envió y ya está. Pero el desempeño del grupo, digamos que está en 73. Esta calificación también considera a las personas que ya no vienen. Por ejemplo, si tengo en la lista a 46 alumnos, pero todos los que están en rojo sé que no me van a llenar el formulario, entonces los estoy descontando. Digamos que son 10 personas las que no. La consideración es trabajar con 36. De 46 me disminuye la cantidad hasta 36. Y entonces yo esperaría recibir 36 respuestas.
36 equivaldría a que todos tengan su 100 como desempeño de grupo. Pero si solo me contestan un porcentaje de esas 36, un 26 número de personas o un 24 o un no sé cuánto, entonces ahí hago yo una proporción. Aplico la regla de 3 y 36 es a 100 como veintitantas personas es a 73. Así es que ahorita tienen ese 73 debido a esa situación. Ahora bien, sé que algunos sí cumplieron cabalmente en tiempo y forma. Entonces no tendrían por qué tener una calificación de un desempeño relacionado como con los demás. Eso sería injusto. Algunos lo pensarían, pues es injusto porque yo sí lo hice y yo debería de tener mis 100. Voy de acuerdo. Sí lo voy a poner, ese 100, siempre y cuando tengan todas las entregas anteriores. Es decir, siempre y cuando tengan todos estos huequitos, en lugar de huequitos, ya llenos con su calificación. Así sí podría decir, es que esta persona sí tiene un buen desempeño, sí, estoy segura que sí entregó en tiempo y forma. Como estos. Gerson Ismael tiene 100, 100, 100. Estoy segurísima que él fue de los que contestó el formulario cuando se lo pedí en tiempo y forma. Igual Ramón Federico. Igual Monse. Igual Edwin, Zain, Osvaldo, Marina. Yo estoy segura que ellos tienen que tener aquí un 100. No se los puedo poner por la situación que ya les comenté, pero voy a dejar toda esta semana todavía abierto el formulario. Ya le puse nueva fecha y se va a cerrar el domingo. Este domingo se va a cerrar. Y al cierre, ahí sí el desempeño ya queda, como les dije, y las personas, como los casos de Marcela, Juan Pablo y los que ya mencioné, sí van a tener aquí su 100. Porque sí nos cerraron. Los que no, los que sigan con huecos, como estos casos faltantes, pues el desempeño, si alcanza a subir otro poquito más de 73, pues se van a quedar con esa calificación. Y así va a ser. Estén revisando, por favor, este archivo. Es una manera en la que ustedes midan cómo voy, cómo me estoy desempeñando. Es muy importante. Y ya habiendo dicho esto, si no tienen alguna pregunta antes de comenzar. Está en los archivos, ¿verdad? Del Teams, esa carpeta. Está en el canal general, se abren publicaciones y ahí son los anuncios que les he dicho muchas veces. A un ladito está la carpeta archivos y dentro de esa carpeta archivos están otras carpetas. Una es la de recordings, que se quedan las grabaciones, y otra es la de materiales de clase, que ahí es donde van a encontrar el archivo. Igual el de equipo. Y a propósito de equipo, déjenme hacer el recorrido. Equipos, publicaciones, archivos, materiales de clase. Hablando de equipos, yo ya voy ahora sí, a trasladar
los datos que hay aquí hacia el archivo de lista de alumnos que les acabo de mostrar. Tengo una columna en ese otro archivo donde están sus calificaciones y asistencias. Ahí hay una columna que dice equipo. Entonces yo ya voy a trasladar que, por ejemplo, Zain, Erika, Osvaldo, Monse y Federico están en el equipo 1 y les voy a poner un 1. Y así mismo va a pasar para todos los demás. Entonces, considerando que más o menos 10 personas de aquí no están activos, entonces quedan alrededor de 35 alumnos, 36, dividido en 7 equipos, pues me tiene que dar para 7 equipos. Los otros ya no va a haber, como se dan cuenta. Están ya vacíos porque son los inactivos. Aquí hay un sexto integrante. Lo que vamos a hacer es darle un espacio para que no se vea ahí todo como que, ¿qué pasó aquí? A mí me gusta mucho cuidar estas cuestiones de formato. Ahí, este no era. Vamos a dejarlo así. Vamos a rellenarlo. Ok, ahí están los 6 integrantes. Pues sí, así efectivamente se tenía que quedar. Esta tarea sí la cumplieron perfectamente. Felicidades. Entonces, bueno, ya voy a trasladar de aquí hacia allá. Y ahora sí, comenzamos. Voy a dar iniciar a grabación. Voy a continuar con el archivo que trabajamos ayer, el ejemplo de la base de datos. Y asimismo lo estoy denominando ejemplo porque este va a ser el insumo que utilizan ustedes para cuando yo deje la tarea. Ya hoy voy a empezar a abrir una tarea al respecto de esta actividad. Sin embargo, va a ser como hecha a medias. Lo que sí van a poder empezar de esta tarea es la categorización. Todo esto ya lo pueden comenzar. No importando qué cantidad de alumnos contestaron el formulario, porque en lo único que se tienen que fijar es en las variables. Entonces aquí hay una variable edad, una variable género, una variable peso, variable estatura, número de idiomas, número de estados, número de veces, viajes al extranjero. Esas son las variables y se darán cuenta cómo las estoy nombrando. Ya no las hago en forma de pregunta, ya las nombro simplemente con una etiqueta. Y bueno, esa es nuestra unidad de observación que puedo categorizar como cuantitativa o cualitativa. Y si es cuantitativa, ¿es discreta o continua? ¿Y cómo la voy a representar gráficamente y con qué tabla? ¿Y qué cálculos puedo hacer? Todo esto ya lo pueden categorizar simplemente a través de mirar la variable. La otra parte de la tarea sí queda pendiente al cierre del domingo, porque ahí sí di más tiempo para que contestaran y entonces vamos a ver cuál es el desempeño del grupo para contestar el formulario. Finalmente, el domingo a las 23:59 se va a cerrar y el mismo lunes yo ya voy a tener un número completo de personas que contestaron el formulario y con ese vamos a trabajar todo
lo que respecta a hacer tablas, gráficos y medidas. Así es que ahorita considérenlo nada más este archivo que tiene hasta la línea 28 de respuesta de alumnos. Y, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir una nueva pestaña y voy a trabajar con la variable peso y le voy a denominar número 1. ¿O cuál es el número? Déjenme ver. Edad, género, peso. No, es número 3. Entonces aquí es la tercera. Es número 3, es peso y es cuanti. Así van a clasificar a la variable y este va a ser el nombre de la etiqueta de la pestaña. Luego, lo que van a hacer es tomar los datos. Acuérdense que para esta labor ya habrán corregido todo. Control C. Y los voy a depositar por aquí. Control V. Solo los valores. No me importa el formato. Y voy a quitar las unidades. Este trabajito siempre se tiene que hacer previo. Pues este punto 00 pues no tiene razón de que haya ahí un punto 00. Ok. Así es que me quedo con esto. Y son mis datos XY. Son mis datos tal cual. Yo lo que puedo hacer es copiarlos. Bueno, numerarlos. 1, 2, 3. Y desplazo para que siga el conteo. Son 18 datos. Puedo encerrarlos en una cajita con un encabezado. Y en esta otra pegarlos. Control C, Control V. Pero al momento de pegarlos, aquí le voy a poner que siguen siendo mis X, Y, pero la Y entre paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Están ordenados. Bueno, yo no los veo ordenados, nada más los copié y los pegué. Pero los selecciono y me voy aquí a donde está el embudo y le digo, ordénelos de menor a mayor. Ampliar la selección, no, solo la que tengo, con la que está ahí nada más. Y ya, ¿se ordenó? Ya, ahora sí se ordenó. 65 es el menor, 80, 90, 92. Este no se ordenó. ¿Por qué no se ordenó? Lo voy a sacar. No se ordenó nada, ¿verdad? ¿Qué está Creo que no, pasando? maestra. ¿Por qué no se está ordenando esto? A ver. Aguántenme aquí. Es que estas tienen una señal verdecita en la esquina. Déjenme quitárselas. ¿Qué tan buenos son con Excel? Supongo que algunos son muy buenos. Ok. Ya les quité esa señal. Ok, ya. Ese era el problema.
44, 54, 56, 56, 64, 65, 69, 7, 71, 72, 73, 75, 8, 8, 9, 92, 94, 132. Perfecto, ya está ordenado. Entonces, lo que debo de hacer ahora es construir la tabla de frecuencias, porque dijimos que esta es una variable cuantitativa. Entonces, yo requiero una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. A mí me gusta mucho esto de poner como cuadritos de texto. Y para hacer la tabla de frecuencias necesito contar el número de datos, n. Y entonces igual aquí le doy contar, de aquí para acá, enter, son 18 datos. Necesito el rango de los datos. ¿Qué quiere decir? Que es el dato mayor, o sea, el máximo de estos, menos el dato menor, que es el mínimo. El rango es de 88. ¿Qué más necesito? Necesito considerar cuál va a ser el número de clases. Entonces, el número de clases se va a denominar K. K es así está como dispuesto en la literatura. En un libro de estadística lo agarran y encuentran con esa letra se le denomina al número de clases. Y también, si ya voy a terminar número de clases, necesito cuál va a ser su ancho de clases. Entonces, aquí nada más voy a poner unas pequeñas señales. Ancho de clase, número de clase, rango, bueno, eso ya está. Lo puedo poner aquí con letra y aquí nada más con una R. ¿Y cómo se encuentran estos datos? ¿Quién recuerda de sus clases de bachillerato, tecnólogo, cómo se sacaba el número de clases? ¿Alguien recuerda? Bueno, yo tengo aquí un archivo ya lleno que es hacia dónde tenemos que llegar. No se los presento porque se me van a asustar, pero aquí están estas formulitas y las voy a copiar. Control C, Control V. Ay, no puedo copiarlas porque Control C, Control V. Ya. Y esta otra. Control C, Control V. Estas son las formulitas que requiero para calcular el número de clases, K. Entonces, yo voy a abrir aquí dos líneas para el número de clase, porque hay estas dos formas de hacerlo, siguiendo esta y siguiendo esta. Así es que si le digo, dame la formulita igual a 1 más 3.322 por el logaritmo base 10, es el log de n, mi valor, enter, me da 5.17 clases. Y abajo si le pido igual
raíz de n me da 4.42. Así es que tengo que tomar la decisión. Una fórmula me da 5 y otra me da 4.4. ¿Con cuál me quedo? Pues me quedo con esta. ¿Por qué? Porque hay un criterio cuando uno realiza construcción de clases, de tablas de frecuencia, que mínimo debe de haber 5 clases y no más de 20. Entonces, no me quedo con el 4, me quedo con el 5. Ay, déjenme abrirle a esta perrita porque está aquí. Mi marido le dejó la puerta cerrada. Permítanme. Ya. Y entonces voy a tener 5 clases. Pero si ya determiné que van a ser 5, ¿cuál es el ancho de ellas? Entonces, aquí hay otra formulita. ¿Sí la puse? No, no la puse. Bueno, da igual. La formulita sería rango entre K. Esa sería la formulita para calcular el ancho. Así es que tendría que dar igual a 88 entre 5. Pero no voy a utilizar los decimales, lo voy a utilizar cerrado. Y entonces el ancho me va a dar 17.6. Como se darán cuenta, el peso de los estudiantes, la mayoría está en kilogramos cerrados. Sí, algunos pusieron decimales, pero no todos lo hicieron. Entonces, la conveniencia es considerar mejor como números cerrados, no con decimales. Si todos hubieran escrito decimales, sí podría ser una tabla de frecuencias con cada clase que empezara de un decimal y terminara en un decimal. Pero como la mayoría puso números cerrados, no me conviene. Entonces yo debería iniciar a distribuir mis datos en clases iniciando con valores enteros. Y como el menor es 44 y el ancho de la clase es 17.6, si lo redondeo, C redondeado, en realidad sería 18. Tendría que tener yo 18 de tamaño de clase, iniciando en 44. Así es que pongo el dato de inicio 44 y aquí esto es igual a 44 más 18. Y entonces en este valor sigo con este, enter, y este lo desplazo y aquí lo pueden cambiar. 62 más 18 y luego aquí iniciando otra vez con 80 y aquí vamos a desplazar de una vez. Van a ser 5. Este va a ser 80 más 18. Aquí va a ser igual a este anterior. Y aquí 98 más 18. Y este anterior. Y aquí 116. Como ustedes quieran. La cosa es iniciar en el valor mínimo 44 y sumarle 18, que va a ser el ancho de la clase. Entonces, estos son los límites. Este es el límite inferior
de la clase y este es el límite superior. Y estas son las clases. Estas son las clases. Pongo un encabezado combinándoselas. Y ahora tengo que hacer una columna para contar cuántos caben en cada clase. Y entonces estas van a ser las frecuencias, que también se denominan FI. Y si ya determiné de dónde a dónde va cada clase, aquí en una manera muy hecha a mano, como son poquitos datos, pues puedo irme de 44 hasta menos que 62. Aquí hay una regla que seguir. Esta. La regla es que cuando yo construyo la clase, existe el entendido de que el límite inferior sí está incluido. Cualquier dato que yo tome de la lista de datos, aquí debo de insertar. No me permite. Lo voy a borrar. Insertar ecuación. Aquí ya sí. El límite inferior está incluido. Cualquier dato que quiera comparar, el límite inferior sí va a estar incluido, pero el límite superior no. Esta es la regla para considerar cualquier dato que yo vaya a sacar de aquí y comparar en cuál de estas clases cae. ¿Qué quiere decir? Que yo empiezo en 44 incluido y hasta menos que 62. Si existiera un 62, no pertenecería a la primer clase. Esta es la primer clase. Segunda clase. Tendría que pertenecer a la segunda, porque el límite inferior sí está incluido. En la primera, el límite superior no está incluido. Así es que el 62 que existiera tendría que ir en la segunda. Y así tienen que ir tomando sus decisiones de cada dato en cuál clase pertenecen. Así es que de 44 hasta menos que 62, la clase tendría que llegar aquí. Vamos a ponerlo en colorcito. Y luego de 62 hasta menos que 80, tendrá que empezar aquí. Hasta menos que 80, en otro colorcito. Y luego de 80 hasta menos que 98. 80 hasta menos que 98. Vuelvo a cambiar de colorcito. Y de 98 hasta 116. Aquí no va a haber. Aquí esta se va a quedar en 0. Esta se va a quedar en 0 porque este 132 correspondería a esta clase. Aquí habría un 1. Y con los colorcitos que ya puse antes, puedo contar 1, 2, 3, 4 en la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y el total, la suma, me tiene que coincidir con el número de datos que tengo, que son 18. Sí coincide. Entonces, esta formulita, más bien la voy a poner aquí. Y aquí le voy a poner otra vez N. Y ya construí mi tabla de frecuencias, pero son frecuencias FI, se llaman absolutas.
que son los conteos. Entonces lo que voy a hacer, 1, 2, 3, voy a poner las FI relativas, voy a poner las FI en porcentaje y las acumuladas. Le voy a quitar este en porque se ve muy feo. Entonces, las relativas, ¿cuáles son? Las relativas es cada dato, voy a borrar todo esto, cada dato dividido entre el total de datos. Y si desplazan la formulita, se fue cambiando la celda. Error. ¿Se fijaron que le puse aquí entre H10, pero cuando desplacé la siguiente me la dividió entre H11 y la siguiente entre H12? O sea que no me lo dejó fijo. A ver, hay un truco que puedo hacer. Vamos a ponerle un signo aquí para dejarlo fijo y desplazo. Así ya sí me la dejó. Ese es un truco, fijar la celda, que no se mueva H10. ¿Cómo se hace? Poniendo estos símbolos de pesos antes de la letra de la celda, antes del número de la celda. De otra manera, si no lo quiero hacer así, déjenme escape todo. Si no lo quiero hacer así, si no quiero dejar fijo el número de datos, lo que puedo hacer es ir etiquetando las celdas. Es decir, bautizándolas, poniéndoles su nombre. Este 18 que está aquí, lo bautizo, la celda, la H10, fila 10, columna H, esta que están aquí viendo, la H10, aquí en la casi esquina superior de izquierda. Si yo le doy escape, le quito lo azul. Si me pongo aquí y le doy clic, se pone en azul. Quiere decir que está ahorita activa, la tengo activa. La puedo cambiar, le puedo cambiar el nombre y en lugar de que se llame H10, le puedo poner N. Y le doy Enter. Y entonces, fíjense que a cualquier celda que yo me posicione, siempre me marca, esta es la I14, esta es la M9, esta es la J2. Pero ahora, cuando yo me posiciono en esta, ya no me dice que es la H10, ya me dice que es la N. ¿Qué quiere decir? Que yo nombré la celda. Le puse un nombre a la celda. Ya no la estoy nombrando por su número de fila, letra de columna. La estoy nombrando con una etiqueta que yo decidí ponerle, N. Entonces, cuando yo ponga aquí mi fórmula y le ponga este valor entre el número total de datos, ya solita se pone como N y le doy Enter. Y cuando desplazo, en automático siempre divide el valor que está aquí entre N, el valor que sigue entre N, el valor que sigue entre N. Y no tengo el problema de ponerle los símbolos de pesos para fijar la celda y esas cuestiones. Y aquí la suma ya me da 1 en automático. Esta que sigue va a estar hecha con base en las relativas, pero multiplicada por 100. Y si desplazo, aquí no debe de haber problema. La suma me da 100. Y las frecuencias acumuladas, estas sí las tengo que ir construyendo, porque es esta
la de inicio, enter. Y luego es la suma de esta más esta. Y luego esta es la suma de las primeras tres. Voy acumulando. Y luego esta es la suma de las 4. Y luego esta es la suma de las todas. Entonces me queda en 18 el final. Y fíjense cómo se va acumulando. 4, 12, 17, 17, 18. Eso es por un lado. Por otro lado, puedo desacumular, pero eso va a ser después. Entonces, yo ya construí mi tabla de frecuencias y todas sus diferentes variantes. Entonces, lo que voy a proceder ahora a hacer es empezar con cálculos, que son las medidas de tendencia central. Pero también necesito hacer los gráficos. Por ejemplo, a la variable de peso sí la categoricé. Y aquí la variable peso dice que es cuantitativa, es continua. Ya tengo su tabla de frecuencias, todas. Pero dice que para el peso yo me voy a quedar con la frecuencia en porcentajes. Entonces, de todas estas que hice, la que yo voy a reportar a mi jefe o la que voy a poner en el reporte es esta. Entonces la voy a señalar. La que se va a presentar es esta junto con este encabezado. Esa es la que voy a reportar. Pero también debo de poner su gráfico de ojiva y que sea del tipo menor que, es decir, de las que van ascendiendo. Ok, ¿cómo voy a hacer todo eso? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Por un lado, lo que puedo hacer es poner las clases en una forma bonita. No, control Z. Control Z. Aquí voy a poner las clases. Las voy a poner como resumidas para que se vean como etiquetas. La primera va de 44 a 62, luego de 62 a 80, luego de 80 a 98, luego de 98 a 116 y último de 116 a 134. Y los valores que yo voy a usar, dije que iban a ser estos. Entonces, control C y aquí le pido 1, 2, 3, los puros números. Entonces aquí pongo que estas son las FI en porcentaje. Y ya tengo una nueva tablita solo para presentar en mi reporte. Ojo, esto solo es para mi reporte. Y la puedo poner en bonito y en, ya se quedó trabado, y en negritas y centrado y quitarle todos estos a estas de acá. Quitarles todos estos decimales, reducir. Y tarán, ya está muy bonita como para presentar. Pero la tengo que poner en un gráfico. Entonces, para hacer el gráfico,
lo que yo debo de hacer es seleccionar los datos, estos datos, irme a insertar un gráfico de barras y listo. Tengo un gráfico de barras, pero no un histograma. Este no es un histograma. Debe de ser un histograma de frecuencias en porcentaje. Y no lo es porque las barras están separadas. Y yo dije que para que fuera histograma, las barras tienen que estar juntas porque termina en 62, inicia en 62. Deben de estar juntas, hay continuidad, por eso se llaman variables continuas. Por otro lado, ustedes pueden jugar con los colores del gráfico, pueden jugar con, si le doy clic derecho, le puedo agregar etiquetas a los datos. Es decir, hasta qué cantidad suben en lo alto. Eso es muy útil para presentación. Estas líneas, si selecciono una de estas líneas, le doy suprimir y adiós, ya no se ve feo. Estas barras, cuando le doy clic en cualquiera de ellas, las selecciono y les puedo en esta caja de opciones que me aparece al lado derecho, les puedo cambiar los colores de relleno. Está en azul, ustedes lo pueden poner en el color que quieran. Este me gusta porque lo demás está como en amarillito. Y además, lo que yo quiero hacer es, aquí en columnas, quiero que el ancho del intervalo se reduzca a 0. ¿Por qué? Pues porque no quiero que haya espacio entre las barras, porque no es un gráfico de barras, es un histograma. Y entonces, ¡tarán!, ya le puse las barras. Y como el color es idéntico, como que se queda todo pegado, como que no se nota bonito. Entonces vuelvo a dar, seleccionar a esto y let me see, en relleno y línea, le voy a poner en borde, le voy a poner que tenga línea sólida. Y entonces lo que va a pasar es que ya va a haber como una línea de identificación que aquí, esta es la frontera, donde termina una, inicia la otra. Y ya, todo está perfecto. Este es mi histograma de frecuencias que yo voy a reportar. Entonces ya tengo mi gráfico. Tengo mi gráfico y luego debo de hacer el que me dice acá, el de la ojiva menor que. Bueno, para esto les voy a presentar uno que ya tengo rápidamente hecho en este archivo. Aquí. Este es otra base de datos, son otros datos. Otro ejemplo, pues. Pero aquí, por ejemplo, yo creé el gráfico, un histograma de frecuencias y me quedé con las absolutas, con los conteos. Y este gráfico le pertenece a esta tabla.
las clases y las frecuencias absolutas. Es tal cual. Luego también presenté su polígono. Ah, ok. ¿Y cómo hago el polígono en el mío? Igual, lo hago igual. Voy a dar escape a todo. Voy a volver a seleccionar esto. Voy a volver a pedir insertar. Pero no es cierto. Antes de hacerlo, ay, bueno, voy a recorrer todo. Hacia donde lo recorro. Hacia acá. Y este encabezado lo voy a recorrer hacia acá. Y voy a dejar una, como si existiera una clase antes que la primera y como si existiera una clase después de la última. Pero, ¿a cuánto va a ascender la clase antes de la primera? A nada, no hay nada, hay 0. ¿Y a cuánto va a ascender la clase siguiente? A nada, a 0. Entonces, yo voy a dejar estos ceros, los voy a necesitar para crear el gráfico. Y entonces voy a seleccionar estos datos y le voy a dar insertar, pero el gráfico que voy a seleccionar ahora es uno de estos. Fíjense que sí me está considerando el cierre, porque de la última clase sí se baja hasta 0, pero por alguna razón no me consideró, si se dan cuenta, no me está cerrando el gráfico. Aun cuando yo sí selecciono desde aquí y le doy insertar y le doy, por alguna razón dice, como no tienes nada en la primera celda, pues no te estoy considerando nada en la primera celda. Entonces, no, así no me sirve el gráfico. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle aquí, pues como si existiera una clase anterior, para que se vea todo acorde. Tendría que empezar desde 44. Y esta tendría que ir la siguiente de 134. Le voy a poner esto para ver qué hace. Insertar gráficos. No, esto no. What the fuck. Perdón. 44. ¿Cuál es 44 menos 18? A 44 le quitan 18. ¿Cuánto queda? Calculadora, rápido, rápido, rápido. 26. Eso. Y a 134 le sumo 18. 152. Thank you. Y ya te pones tu participación ahí. Y excelente, gracias. Entonces ahora sí, ya quedó. ¿Se dan cuenta? Ya el gráfico ya está cerrado como yo lo quiero. Siempre debe de mostrarse un gráfico cerrado. Porque si yo no le pusiera esta clase como si existiera, me aparecería hueco o incompleto. Entonces, así ya me aparece el gráfico cerrado y ya le puedo denominar un polígono de frecuencias. ¿Y de qué tipo de frecuencias? En porcentaje. Y entonces, ya tengo tanto el histograma como el polígono. Ya tengo dos.
histograma y polígono. Me falta la ojiva y les decía que iba a aprovechar esto que ya está hecho, porque aquí está la manera para hacer las ojivas. Ustedes tienen que rehacer su tabla con unas leyendas nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo se considera la tabla? Si es del tipo menor que fue la que pedí, les dije que es la que va acumulándose, la que va en aumento. Si es del tipo mayor que, se desacumula, va del total de datos hacia la disminución. A ver qué está pasando. Ya. ¿Y cuál voy a hacer? Esta de aquí abajo, la del tipo menor que. ¿Y cómo se construye? Utilizando las fronteras. Yo necesito trabajar con las fronteras, que son los valores que unen a las columnas. Y la leyenda que voy a poner es ¿qué valores son menores que esa frontera? Y a partir de ahí tengo que ir contabilizando. Alguien dejó su audio activo. A ver, chéquenle, porfas. Entonces, si se fijan, yo tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí hay 5 clases, pero inicio con una que no existe. Siempre voy a iniciar con una que no existe. Entonces, voy a copiar todo esto. Control C y me lo voy a llevar a mi archivito para hacerlo más rápido. Y lo voy a poner aquí. Pero le voy a cambiar los datos. ¿Cuáles son las mías fronteras, como dirán los italianos? Las mías fronteras. Bueno, ¿quién habla italiano? Mis fronteras serían 44, 62, 80, 98, 116 y 134. Esas serían mis fronteras. Entonces, yo aquí tengo que cambiarle a los datos que correspondan. 98. Esto es muy, muy manual. 62 y 44. Y entonces tengo que empezar a contabilizar cuántos valores son menores que 44. Menores que 44, pues 0. ¿Y cuántos son menores que 62? Menores que 62. Esta es la clase donde inicia el 62. ¿Cuántos son menores que 62? Yo no puedo poner este de dato 22.2 porque estos son porcentajes. Entonces, ¿qué dato debo de poner? El de las frecuencias acumuladas. Son estos datos. ¿Cuántos son menores que 62? Menores que 4. 62. 4. 4. Entonces, los valores que deben de ir aquí son estos. Los de las frecuencias acumuladas. Y todo va a coincidir perfectamente. Así es que cuando yo deba de hacer la ojiva, lo que voy a seleccionar es esto y le voy a pedir un gráfico de líneas. Y ya está. Va en ascenso. Entonces, esta es la ojiva del tipo
menor que. Siempre voy citando menores que la frontera. Menores que 44, ninguno. Menores que 62, 4. Aquí puedo ponerle las etiquetas de los datos para que ustedes vayan contabilizando. Y ya está hecha también su ojiva. Entonces, terminamos con los gráficos de una variable cuantitativa. Necesitamos poner las medidas. Ahora, las medidas de tendencia central. Voy a hacerle más vista. Que se note que estas son tablas de frecuencia y gráficos. Así es que ahí le vamos avanzando. Vamos muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es por aquí abajo. Lo voy a hacer por aquí abajo. Medidas de tendencia central. Que también le llamamos MTC. Y estas van a ser del tipo para datos desagrupados. Porque también existen para datos agrupados. ¿Cómo se entiende para datos desagrupados? Pues datos desagrupados son específicamente los que me dan en una lista como esta. Todos estos datos XY son desagrupados. Entonces, yo los puedo poner aquí como los XY. Los XY son los datos desagrupados. Y también tengo fórmulas, control C, control V, que voy a poder usar si los datos están agrupados. ¿Qué quiere decir? Que están en clases. Los XY, estos están sueltos y estos otros están en clases. Entonces, yo tengo fórmulas para cada uno de ellos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño cuadro de texto. Como medidas de tendencia central, tengo la media aritmética, la mediana, la moda. Esas son las principales. Pero luego también hay otras que no son tan utilizadas. La media armónica, la media cuadrática, la media geométrica y ya son las estas segundas son más aplicadas a un contexto particular. Por ejemplo,
Una media armónica se aplica cuando quieren sacar un promedio, pero los datos con los que están trabajando son como mediciones microscópicas porque provienen de medir tamaños de células en un laboratorio. Y entonces los valores de esas mediciones de esas células son muy, muy pequeños. Se utiliza notación científica y esa notación científica me lleva a considerar muchos decimales. Entonces, se puede, si quieren un promedio del tamaño de las células, se puede usar una media armónica porque son valores pequeños, muy, muy pequeños. O también, me voy al extremo, valores grandes. Por ejemplo, si soy astrónoma y estoy midiendo distancias entre galaxias. Entonces, es lo micro y lo macro. Aquí le voy a poner como lo micro y lo macro. Si ustedes quieren hacer un promedio de ciertas galaxias, del tamaño de ciertas galaxias, son valores también de notación científica, pero son gigantescos. Son con el más. X por 10 a la, quién sabe cuánto. Y los valores pequeños son X por 10 a la menos tanto. Entonces, cuando quieran promedio de esos datos, promedio muy útil es la media armónica. La media geométrica se utiliza más para valores como índices, como tasas de interés, como porcentajes. Perdón, es que ayer lo tenía todo el día en silencio y recibí una llamada a México que no puedo contestar y ya no, estoy esperando que me vuelvan a llamar. Lo tengo activo para escuchar. Una disculpa. Entonces, la media geométrica se usa para promedios como tasas de interés, índices, porcentajes. Por ejemplo, si ustedes tienen su récord de una tarjeta de crédito mes con mes como buenos clientes del banco que pagan en tiempo y forma y el banco les ofrece un beneficio de decirles, como te portas muy bien conmigo, cada mes te voy a disminuir tu tasa de interés moratoria. En dado caso que te llegaras a trabar con los pagos, bueno, como has sido cliente frecuente y muy buen pagador, te voy a ayudar disminuyéndote tu tasa de interés. Así es que de un mes a otro, si pago bien, me van a disminuir mi tasa de interés. Y en el siguiente mes, si pago bien, me van a disminuir. Entonces, al final del año, si yo cumplo con esa regla todo el año y en todos los meses me disminuyeron tasa de interés, a lo mejor yo puedo saber cuál fue el promedio de tasa de interés anual. Pero no me convendría una media aritmética, porque no son valores típicos. Entonces ahí lo que hago es una media geométrica, porque son tasas de interés y son decimales. Aquí son valores decimales como índices, tasas de interés, porcentajes. Aquí son valores pequeños que incluyen también decimales o valores grandes. Y la media cuadrática, esta sí la voy a dejar pendiente
porque su utilización en los contextos en los que ustedes van a trabajar ahorita no va a ser muy útil, sino que hasta que pasen a, por ejemplo, probabilidad estadística 2, que ven los cuadrados, las técnicas que tienen que ver con elevar al cuadrado ciertos valores, ahí a lo mejor puede tener sentido, pero ahorita no. Una mediana. ¿Qué es una mediana? Es justamente el valor central de un conjunto de datos. Justo el que queda en medio. ¿Quién es la moda? Es el valor con más repetición. Ya se los dije, perdón. Si me lo iban a adelantar, les gané. Valor con más repetición de un conjunto de datos. Puede haber conjuntos sin moda, puede haber unimodales, bimodales o multimodales. Puede haber. Y la media aritmética es el comúnmente llamado promedio, el que sumas todos los valores y los divides entre el total. Entonces, estas son las que vamos a trabajar y las vamos a trabajar tanto para valores que vienen sueltos o valores que vienen ya clasificados en tablas. Y ahora sí voy a abrir preguntas. Por ejemplo, esto es nuestro conjunto de datos sueltos. Conjunto de datos sueltos, los XY. ¿Cuáles son las formulitas para datos sueltos que puedo utilizar desde Excel para encontrar cada uno de los valores que me pide aquí? Entonces, por ejemplo, insertar ecuación. El símbolo. Me voy a quedar con los símbolos. Esta X barra es para la media aritmética. Y luego aquí voy a poner el símbolo para la mediana. ¿Cuál es el símbolo para la mediana? Es una como tilde, como la de la ñ. Como la de la ñ, pero es X. Esa es la mediana. Y la moda. ¿Cuál es el símbolo de la moda? Es como un... Ay, pero se puso en el mismo. Pero en distinto. Es como un acento circunflejo en el francés. El acento que omite las S. La moda la voy a poner aquí. Y luego la media armónica. Escape. La media armónica, ¿cuál es el símbolo que se utiliza para la media armónica? Una simple H de harmony en inglés. Y también para la media geométrica, una G de geométrica. Generalmente los utilizamos del inglés. Entonces ahora sí, díganme, ¿cuál es la
fórmula. La fórmula para cada uno de estos si los datos están sueltos. ¿Se la saben? Hey, you guys. Can you hear me? Sí, aquí Bueno. estamos, maestra. Ok. Pues me las voy a llevar para acá. La fórmula son estas. La medida aritmética es sumas todos los valores y los divides entre n. La mediana, ¿cómo sacas el valor central? Bueno, tienes que considerar si tu conjunto de datos termina con un número de datos par o si tu conjunto de datos termina con un número de datos impar. Si es impar, es el más simple, porque siempre te va a quedar un valor central, justo. Si tienes 11 datos, vas a tener 5 a la izquierda, 5 a la derecha y 1 al centro, 11. Pero si tienes 10 datos, número par, 5 y 5, no te queda nada al centro. Entonces, ¿cómo tienes que hacer para encontrar la mediana? Pues justo con los dos que te queden al centro, sacas un promedio, los sumas y los divides entre 2. Y esa sería la mediana. Luego, la moda. La moda. Pues verías, Sí, los datos y verías el mal repetido y ya lo pondrías nada más, ¿no? Así. exacto, es de vista. Efectivamente. Y la media geométrica y la media armónica no las puse aquí. Bueno, no las puse aquí, pero las voy a poner acá. La media armónica es igual a H, es igual a una sumatoria. Where is it? La sumatoria. La sumatoria de un quebrado. Perdón. Primero voy a poner el quebrado. La sumatoria al revés. Es como el recíproco de la media aritmética, como esta. El recíproco es decir, darle la vuelta a la tortilla. Entonces, aquí n y aquí la suma de los xy. Pero en realidad no son los xy, son los recíprocos. Los 1 entre los xy. Los 1 entre los xy. O sea que es como darle la vuelta a la media aritmética y darle la vuelta a cada dato. En la media aritmética suman cada dato. En la media armónica suman el recíproco de cada dato. Si, por ejemplo, el dato es un 2, en la media armónica es un medio, le dan la vuelta. Si en la media aritmética es un 3, en la media armónica es un tercio, le dan la vuelta. Y la media geométrica es G y es una raíz. ¿Y qué va dentro de la raíz? El productorio
es decir, no la sumatoria, sino la multiplicación, el productorio de todos los XY. Cada dato que exista lo multiplican por el que sigue, por el que sigue, por el que sigue. Y aquí me falta control X. Y voy a quitar esta. La sumatoria debe estar de este tipo. Según el número de datos que haya, raíz enésima. Raíz enésima. Aquí sí se va a ver. Raíz enésima del productorio de cada XY. Bueno, pues, eso es la fórmula como matemática. Pero con Excel, ¿cómo hago esto yo? Rápido. Rápido. ¿Cuál sería la fórmula con Excel? Para sacar la media aritmética. El promedio. ¿El promedio de quién? Pues de todos mis datos. Y aquí cierro, Enter. Y ya, ese es el promedio. La suma de cada uno de ellos entre los 18 que son. Y luego la mediana. ¿Cómo hago yo la mediana? Pues aquí me aparece mediana. Entonces pongo mi conjunto de datos. Cierro. Y ya ese es el valor de la mediana. Y mi moda. Moda 1 dice, siempre Excel les ofrece como de las diferentes funciones que te presento a qué corresponden. La moda 1 devuelve el valor más frecuente o repetitivo. O sea, este es unimodal. Solo me va a ver cuál es el que más se repite. Si la dejo así y selecciono, solo se va a fijar en el que más se repita. Y el que más se repite es 80. A ver si es cierto. 44 no se repite, 54 no. El 56 podemos decir 64, 69, 71. El 80 se repite 2 veces y ya no hay otros más que se repiten. Entonces, visualmente coincide. Y la armónica, le damos igual, media armo y el conjunto de datos. Quiere decir que le va a aplicar el tratamiento que les dije. Los va a convertir en quebrados, 1 sobre el valor más 1 sobre el valor más 1 sobre el valor. Luego los va a sumar todos y eso lo va a depositar en un denominador. Y en el numerador, el número de datos. 18 entre la suma y el valor resultante es este. Y la media geométrica, media.geom, y selecciono y Enter. Entonces, esto está ocurriendo con los datos sueltos. Estos son resultados de fórmulas siempre y cuando los datos están sueltos. Pero si los datos están agrupados en clases, yo necesito otras fórmulas. ¿Y eso cómo es? Pues esas otras se las puse aquí. Bueno, a ustedes no, pero a otros grupos. Entonces, control C, les voy a pegar aquí, control V, control C, control V,
control C, control V. Lo de la media geométrica y armónica lo vamos a completar luego. Estas serían las fórmulas si los datos estuvieran agrupados en clases que provienen de una tabla de frecuencias. La media armónica y la media geométrica, control C, control V. Control C, control V. Estas, lo único que ocurre con ellas es que aquí, en lugar del 1, se pone la frecuencia, la FI. Y en esta otra, control C, control V. Control C, control V. En esta otra, lo que ocurre es que este XI se eleva. Ay, no me lo acepto. Bueno, se eleva al FI. Cada dato XI, cada XI es elevado a su respectivo FI. Y ya, aquí es este lo voy a cambiar para que no se confundan. ¿Sí? N. Y este XI tiene una comita aquí para que lo noten. Es la marca de clase. Y ya. Esas son las fórmulas. Las tenemos que aplicar a partir de ver la tabla. Entonces, yo tengo que llevarme este de aquí. Control-C. Y la voy a... La voy a crear aquí. Esta no me sirve. Esta la voy a... Esto es FI no en porcentaje, sino los absolutos. ¿Cuáles eran los absolutos? Estos. Ok. Inserto solo los valores. Ahora sí. Bueno. Y una última cosa. Esta la voy a desplazar una columna más para acá. Porque aquí voy a poner los XI con marquita, que se llaman marca de clase. Con marquita, marca de clase. ¿Ok? ¿Cómo se saca la marca de clase? Es justo el valor que está al centro de la clase. Esto es igual a 44 más 62 entre 2. Pero, ojo, porque si no pongo paréntesis, de que primero sumo el 44 más 62, se puede llegar a entender otras cosas. Entonces, voy a poner... ¿Cómo? Copiado. Y voy a
cambiar los valores. Acá es 62 más 80. Y luego acá es 80 más 98. Y luego acá es 98 más 116. Y luego el último es 116 más 134. Y ya, esas son las marcas de clase. Son los valores centrales. Las necesito porque la fórmula me las pide aquí. Y también me las pide aquí. No lo puse, pero aquí. Estas son marcas de clase. Todas estas XY que ven aquí son marcas de clase. Así es que son estas que yo voy a requerir. Estas van a ser mis XY, marcas de clase, y mis FI, que están puestas aquí en la fórmula. Entonces, por ejemplo, la media aritmética dice, multiplica tus marcas de clase por tus FI y luego las sumas y luego divides todo eso entre n. Y ya dijimos que n es igual a la suma de todas las que tengo aquí. El formato de esto, sí. Entonces, pues ya. Lo que necesito aquí son mis X y marcas de clase multiplicadas por mis FI. Es decir, estas por estas. Desplazo y me pide súmalas. Aquí me dice súmalas. Entonces, esta la desplazo también para acá y ya se suman. Y ya tengo mi suma. Esta suma es este numerador. Y entre n es el denominador. Entonces, no sé, otro colorcito. Al final, mi media aritmética que yo tengo que calcular, mi X barra, mi media aritmética es igual a este valor entre este otro. Y me da 75. ¿Cuánto me dio con Excel? 74.38. No está tan fuera de lugar. Son muy parecidos. Entonces, bien la cosa. Ahora, ¿cómo saco la mediana? Ay, no me gusta que se peguen las cosas porque no son cosas que se deben de pegar. ¿Cómo saco la mediana? Desde la tabla, siguiendo esa fórmula que dice ahí. Dice la fórmula, necesitas n entre 2. Ok, si esto es n, ¿cuánto es n entre 2? Pues n entre 2 es este valor, entre 2, es 9. Ya voy a tener n entre 2. Necesito el límite inferior. Ok. Límite inferior. ¿De quién? Ah, límite inferior de la clase donde cae la mediana. Es decir, si yo tengo 18 datos, la mediana tiene que estar justo al centro. Tiene que estar en el dato noveno.
¿Dónde se acumula el dato noveno? Aquí hay 4 apenas. Aquí no está el dato noveno. En la siguiente clase hay 8. Entonces, si voy en orden, 4 más 8 son 12. Cuando yo ya llegué a la segunda clase, ya acumulé 12 datos. En esta segunda debe de estar el noveno. Entonces, esta es la que se llama la clase de la mediana. Y de esta clase, el límite inferior es 62. Entonces, ese es el Maestra, dato. Ya se acabó la clase. sí. Sí, ya lo vi. Gracias por avisar. Qué atento. Pues aquí le vamos a pausar. Queda pendiente terminar esto. Voy a pausar la grabación. Voy a dejar de compartir. Voy a bajar la lista de asistencia y ya se pueden retirar. Gracias por su paciencia. Buen día, Gracias, maestra. Buen día. Chao. Nos vemos, maestra. Bye bye. Gracias, maestra. Que les